Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a esperar un minutito que esté todo listo, ¿no? Mientras tanto, sigo presentando al expositor de este momento. La exposición que vamos a presentar titula Perspectivas de investigación en ciencias de la computación y será presentada por el profesor Marco Benalcázar, docente de la Facultad de Sistemas. Marco Benalcázar es doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional Mar del Plata de Argentina. Actualmente es catedrático e investigador del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica Nacional. Es también director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial, Alan Turing, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación sobre fundamentos y aplicaciones en inteligencia artificial y ciencias de la computación. Ha publicado más de 60 artículos en congresos y revistas científicas de alto impacto sobre inteligencia artificial y machine learning. Tiene más de 12 años de experiencia trabajando en esta área. Es también divulgador científico y consultor en el área de inteligencia artificial y ha sido acreedor de varios premios nacionales e internacionales por su destacada trayectoria de investigación. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al doctor Marco Benalcázar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer haciendo investigación en ciencias de la computación en 15 minutos o 20 minutos quizá. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Marco Benalcázar. Estoy a cargo del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de esta universidad y también soy profesor del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación. Felicito a los organizadores del evento. Creo que este tipo de espacios siempre ayudan pues a compartir cosas, a tener nuevas perspectivas, a aprender algo en definitiva, y creo que este tipo de espacios por ello son importantes. Permítanme, como siempre, hacer una cuña comercial del laboratorio antes de hablarles del tema de la exposición. Les invito a visitarnos en nuestros medios digitales de conexión con el Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial Alan Turing. Pueden visitar nuestra página web www.laboratorio-medioia.epn.edu.es. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, laboratorio.ia.epn, o también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube en la dirección o con el nombre de cuenta Artificial Intelligence Research Lab. Bueno, dicho eso, pues empecemos hablando para hablar de ciencias de la computación es necesario entender qué es ciencia y luego entender qué son las ciencias de la computación. Empecemos de manera general diciendo qué son las ciencias. La ciencia es un estudio sistemático usando el método científico para obtener lo que denominamos conocimiento científico. En este sentido, pues, las ciencias son la física, la biología, la química, la física que se encarga de estudiar aquellos fenómenos donde no existe transformación de materia, la química se encarga de estudiar aquellos fenómenos donde existe transformación de materia, y la biología, pues, los procesos biológicos o procesos que involucran vida. En este sentido, pues, todos ustedes habrán visto este diagrama, ¿no? En todas estas ciencias se utiliza este diagrama de flujo, donde empezamos con un problema. Un problema en el ámbito científico es todo aquello que necesita ser solucionado. Para esto, pues, el científico plantea una alternativa de solución a la cual le damos el nombre sofisticado de hipótesis. Luego, para establecer si este modelo o esta hipótesis planteada es válido, pasamos por este proceso de cálculo de predicciones, y aquí en este rombo en verde es donde radica lo que es científico de lo que no es científico. Si las predicciones concuerdan con lo que observamos, es decir, con lo que medimos respecto del problema que estamos investigando, entonces decimos que hemos obtenido conocimiento científico. Si no, tenemos dos alternativas. Ajustamos nuestra hipótesis y de nuevo repetimos el procedimiento, o si no, desechamos el modelo, podemos plantear uno nuevo y dependiendo del problema, pues en algunos casos hay que abandonar el problema. En esto creo que cada uno puede tener su propia experiencia dependiendo del ámbito donde investigue. De este conocimiento científico, pues, o este conocimiento científico es lo que nosotros publicamos
ya sea en revistas o en libros. Aquí están los famosos Q1, Q2, Q3, Q4, cuántas publicaciones te piden para graduarte, etcétera. Y esto es lo que como estudiantes de doctorado e investigadores buscamos, ¿no? Dime cuál es tu índice H y te diré quién eres, ¿no? O cuántas citas tienes y te diré quién eres. Bueno, los ingenieros toman como base o tomamos como base el conocimiento científico y usamos ese conocimiento científico para construir elementos, objetos que transformen la realidad. A eso denominamos tecnología. Ok, hablemos ahora brevemente de matemáticas. Las matemáticas no son una ciencia, pero son una herramienta importante para la ciencia. ¿Por qué las matemáticas no son una ciencia? Porque la ciencia se dedica al estudio de procesos que tienen que ver con la naturaleza. Y las matemáticas estudian símbolos o ideas abstractas que no pertenecen a la naturaleza, sino que son procesos o creaciones del intelecto humano. Por esa razón, las matemáticas no son ciencia. Sin embargo, vaya que son importantes para la ciencia. ¿Y por qué son importantes para la ciencia? Bueno, aquí tenemos la naturaleza, aquí tenemos un árbol del cual se van a caer manzanas, ¿ok? Las matemáticas nos sirven para explicar el fenómeno físico que está ocurriendo aquí, en este caso que la manzana descarga su energía cinética sobre la cabeza de la persona que está en esta parte. Entonces, en este sentido, esta fórmula o este modelo matemático o este modelo científico, como se denomina, nos permite entender el fenómeno que está ocurriendo. Nos dice que si este objeto tiene una gran masa, el tamaño del chichón que va a tener la cabeza de la persona que está aquí va a ser grande. O si la velocidad es grande, pues evidentemente también la energía cinética que se va a descargar sobre la cabeza del individuo va a ser alta y de nuevo el tamaño del chichón va a ser grande. Y si la masa y la velocidad son altas, pues el individuo probablemente muera, porque la cantidad de energía que descargue será alta. Bueno, eso que he hecho de este problema científico, abstraerlo en esta fórmula matemática y de aquí observar qué variables intervienen y de ahí llevar o sacar conclusiones respecto de la naturaleza, es lo que se hace dentro de ciencia y para eso el rol de las matemáticas. De hecho, muchos dicen que nadie entiende la naturaleza, pero los científicos entendemos las fórmulas matemáticas y entendiendo las fórmulas matemáticas entendemos o tenemos alguna idea de lo que pasa en la naturaleza. Bueno, con esta breve introducción hablemos de ciencias de la computación. ¿Qué son las ciencias de la computación? Las ciencias de la computación es la aplicación de matemáticas al estudio de procesos computacionales o procesos algorítmicos que involucran transformación de información. En este sentido, muchas personas se preguntan, ¿las ciencias de la computación son realmente una ciencia? Habíamos dicho que las ciencias se encargan de estudiar cosas que pasan con la naturaleza. El proceso de computación no sucede, según muchos, en la naturaleza, sino es algo creado de manera artificial por las personas. Sin embargo, si pensamos de manera más profunda, en la naturaleza sí existe procesamiento de información. Por ejemplo, la transformación del ADN en proteínas. Las proteínas son la base de la vida, pues es un ejemplo donde en la naturaleza sí hay transformación de información. Entonces, en ese sentido, pues simplemente mencionar de que aún hay un debate de si las ciencias de la computación son realmente ciencia, pero bueno, esta charla está enfocada en el hecho o parte de la premisa de que las ciencias de la computación sí son ciencia. Les invito a leer este artículo, este es el título, está escrito por Peter Denning, donde justamente aborda este tema de si las ciencias de la computación son o no una ciencia. Ok, hablemos de ciencias de la computación básica. Bueno, una forma simple de decir que son ciencias de la computación sería matemáticas aplicadas a la computación. En definitiva, los que hacen ciencias de la computación no están haciendo otra cosa más que usando herramientas matemáticas para estudiar diferentes procesos computacionales. Las dos partes básicas que conforman las ciencias computacionales son las gramáticas, los lenguajes y los autómatas. Probablemente, si ustedes han estudiado computación, en algún momento habrán visto estos símbolos. No los quiero traumar nuevamente con esto si para alguno fue traumático, pero bueno, son elementos importantes para estudiar aspectos como qué es computable o qué se puede resolver usando un computador y qué no. Y también son útiles, por ejemplo, para procesamiento de lenguaje natural, para construir compiladores, es decir, cosas que ya no se quedan solamente en el ámbito teórico, sino que terminan en un aspecto práctico que
día a día usamos para quienes desarrollamos código. Otro aspecto importante de las ciencias de la computación son la teoría de la complejidad y la computabilidad. Probablemente ustedes habrán estudiado la notación O grande, la notación omega grande, la notación teta grande, ¿no? Esto nos sirve, en otras palabras, para clasificar a los problemas en diferentes familias, siendo las más importantes la familia P, la familia NP, la familia NP Complete, la familia NP Hard, y todo lo que está fuera de esto son problemas que no podemos resolver con computadores. Ok, una vez que les he dado una breve introducción teórica y una perspectiva de qué son las ciencias de la computación, ahora sí les voy a mencionar cosas en las que se puede hacer investigación en ciencias de la computación. A propósito, esto no solamente está dirigido para personas que están haciendo el doctorado, esto está dirigido para profesores, para cualquier persona que quiera hacer investigación en ciencias de la computación. El problema estrella en ciencias de la computación es el famoso problema P versus NP o P versus NP. ¿Qué significa esto? Bueno, clasificándoles a los problemas en función de su complejidad, tenemos dos familias de problemas importantes para este tipo de problema, que son la familia de problemas tipo P, que son problemas donde es fácil encontrar una solución y fácil verificar. Fácil encontrar una solución y fácil verificar significa que, en términos técnicos, existen programas que resuelven o encuentran una solución y verifican si dicha solución resuelve o no el problema en un tiempo polinómico. Disculpen. Por otro lado, la familia de problemas NP son aquellos problemas en donde, dada una solución, es fácil verificar si esa solución resuelve o no el problema, pero, y aquí viene la parte importante, no se sabe si son difíciles de resolver. En esta parte, justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente son difíciles de resolver o parecen difíciles de resolver? Si realmente son difíciles de resolver, entonces P es diferente de NP. Y si parecen difíciles de resolver, pero en realidad no lo son, entonces P es igual a NP. Bueno, este es un problema también considerado un problema matemático. Para quien resuelva este problema, hay mucho reconocimiento, probablemente yo me atrevo a decir que el mismo reconocimiento que recibió Albert Einstein por su famosa ecuación EMC y EMC al cuadrado. Y hay $1 millón del Instituto Clay de Estados Unidos. Este es uno de los 7 problemas del milenio. Y la respuesta a este problema tiene un gran impacto en la sociedad, porque si P es igual a NP, eso implicaría o dejaría abierta la puerta a que la creatividad puede ser automatizada. Y hasta ahora, prácticamente lo que distingue a los seres humanos de las máquinas es la creatividad. En ese sentido, me he permitido hacer este semáforo, esta especie de semáforo que acá usamos en el país para indicar si un producto es bueno desde el punto de vista saludable o no, el semáforo nutricional. Acá lo vamos a llamar el semáforo científico. No recomiendo trabajar en este problema a estudiantes de doctorado. ¿Por qué? Porque existen muchas personas brillantes trabajando en este problema por décadas y todavía no hay una solución. Evidentemente, un estudiante de doctorado tiene que tener un resultado para poder graduarse. Y precisamente por eso este no es un buen problema para estudiar haciendo un doctorado. Esto es un problema difícil de resolver. Si se resuelve, alcanzaría un alto reconocimiento público, un enorme reconocimiento público. Es un problema que requiere un profundo conocimiento en matemáticas para ser resuelto y es un problema en donde codificar o hacer programas en algún lenguaje no es un tema tan necesario. Así que para quien sepa de matemáticas y no le gusta codificar, este probablemente es un buen problema para trabajar, pero después de haber obtenido el doctorado. Otra pregunta fundamental dentro de ciencias de la computación es si existen las funciones de una vía o no. Estas son funciones que se utilizan hoy por hoy en el tema de la criptografía. La idea de las funciones de una vía es que, dadas las variables de entrada, dados los valores de entrada, es fácil calcular la salida de la función. Sin embargo, dada la salida de la función, es difícil encontrar su inversa. En realidad, el término fácil, difícil aquí son en términos asintóticos, en términos de teoría de la computación. Bueno, hoy por hoy se usan muchas funciones creyendo que son funciones que cumplen con este criterio. Dados los valores de entrada, son fáciles de calcular. Dados los valores de salida, es tremendamente complicado encontrar sus valores de entrada. Esto
es un aspecto básico, como decía, para la teoría de criptografía. Sin embargo, no se ha demostrado si existen funciones matemáticas que cumplan con este criterio de manera formal. Simplemente se asume y, de hecho, mucho de lo que sucede en criptografía es simplemente un acto de fe. De hecho, si ustedes ven aquí, para quienes saben criptografía, aquí está un problema importante en el cual reside toda la inscripción RSA, que es el factorizar enteros, ¿no? Se asume que factorizar enteros es difícil y, de hecho, gracias a eso es que se usa el sistema RSA. Si alguien demuestra que los problemas P son iguales a los NP, los sistemas criptográficos tendrían que rediseñarse de manera rápida y en su completitud. Bueno, este es un problema también difícil de resolver. Quien resuelva alcanzaría un alto reconocimiento público. Es un problema que demanda de un alto contenido matemático. Es un problema también donde no se requiere codificar. Es más el análisis matemático que hay que hacer. Ayer, por curiosidad, me puse a buscar en Quora qué otros problemas hay en ciencias de la computación que necesitan ser resueltos. Bueno, aquí hay una lista grande de problemas. Lamentablemente, por la extensión del texto no se puede ver muy claramente. El primer problema es P versus NP. Después se pregunta, pues, el efecto de la computación cuántica y otros aspectos importantes. Bueno, la mayor parte de estos problemas que están aquí, a excepción del problema P versus NP y de las funciones de una vía, son problemas difíciles de resolver. Quien lo resuelva va a obtener un reconocimiento público mediano, no tanto como los dos problemas que dije. Son problemas que tienen un alto contenido matemático y no requiere que la persona que los investigue tenga un alto conocimiento en codificación. Vamos ahora, esto es computación, esto es ciencias de la computación básica. Vamos ahora con ciencias de la computación aplicada. Bueno, aquí les doy una breve introducción a lo que es la computación cuántica. Ustedes saben que la computación clásica, la computación booleana, se caracteriza por el uso de bits. Un bit puede estar en uno de dos estados claramente definidos, puede estar en un 0 o en un 1, mientras que un bit cuántico, un quantum bit o un qubit, como normalmente se denomina, puede estar en una superposición de dos estados cuánticos fundamentales, el estado 0 y el estado 1. ¿Qué significa esto de superposición? Esto matemáticamente es simplemente una combinación lineal, una suma de los dos estados multiplicados por ciertos valores. Estos valores normalmente son complejos, cuya suma de estos valores al cuadrado debe ser igual a 1 y por eso se interpretan estos valores como probabilidades de observar el bit cuántico en un estado. Para construir computadores cuánticos se necesitan conseguir estas tres propiedades que están aquí, la de superposición, la de enlazamiento y la de interferencia. Justamente esta parte de enlazamiento de bits cuánticos es un problema complicado para, desde el punto de vista tecnológico, construir computadores cuánticos, puesto que el ruido puede afectar notablemente, y con el ruido no me refiero únicamente al ruido electromagnético, sino al ruido electrónico, al ruido propio que tienen los materiales producto de la temperatura. Entonces, los computadores cuánticos, para reducir el efecto del ruido, necesitan congelarse a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, es decir, a menos 273 grados centígrados, de tal manera de que el ruido electrónico no afecte el estado de los bits cuánticos. Se llaman bits cuánticos porque utilizan teoría cuántica, y en teoría cuántica quien ha estudiado o ha tomado clases de física moderna sabe que se habla de ondas, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que está sucediendo es interferencias de estados cuánticos y aquí se habla de probabilidades. Bueno, ¿dónde está lo especial de la computación cuántica respecto de la computación clásica? En el hecho de que la computación cuántica tiene un poder de cálculo que crece de manera exponencial con el número de bits cuánticos, mientras que la computación tradicional, el poder computacional de los computadores clásicos crece de manera lineal con el número de transistores que se pone en un chip. Entonces, si yo tengo 10 bits cuánticos, yo puedo generar 2 a la 10 estados diferentes, mientras que con 10 bits solamente tengo eso, 10 bits nada más, ¿ok? Bueno, creo que esta es la parte más importante de la computación cuántica y esta es la razón por la cual hoy por hoy se trabaja arduamente en desarrollar computadores cuánticos.
Bueno, cuando uno habla de computación cuántica, se abre nuevamente la puerta para hablar de teoría de complejidad en cuanto a algoritmos que se ejecutan en computadores cuánticos. Hay que proponer algoritmos cuánticos. Lo especial de los algoritmos cuánticos es que, a diferencia de los algoritmos que corren en computadores clásicos, si el algoritmo está bien hecho, nos va a dar la respuesta correcta. Los algoritmos que corren o se ejecutan sobre computadores cuánticos tienen una probabilidad de darnos una respuesta correcta. Es decir, no siempre nos van a dar una respuesta correcta. Y justamente el trabajo o uno de los trabajos que uno tiene en computación cuántica es lograr un enlazamiento apropiado de tal manera de que se maximice la probabilidad de que el algoritmo devuelva la respuesta correcta. Es decir, si en algún momento ustedes logran desarrollar un algoritmo cuántico, lo más probable es que tengan que ejecutar ese algoritmo varias veces para, en esas varias corridas, aumentar la probabilidad de encontrar la respuesta correcta. Bueno, estudiar todos esos aspectos es una de las tareas que se puede hacer en este nuevo campo de investigación en ciencias de la computación. En este caso, la mayor parte de problemas que tenemos aquí son problemas de complejidad media para resolver. Son problemas donde el reconocimiento público será de nivel medio. Son problemas altos en matemáticas. Para quienes se preguntaban si el álgebra lineal es útil o no, bueno, el álgebra lineal acá es útil porque el cálculo que se hace en computadores cuánticos es un cálculo vectorial y matricial. Y como se estudian problemas fundamentales acá, la codificación, es decir, el convertir un algoritmo en un programa que se ejecute es bajo. Al final se puede estudiar los algoritmos sin necesidad de ejecutarlos en un computador. Evidentemente, a nivel de aplicaciones, es un campo amplio donde se puede hacer investigación, y la computación cuántica es un tipo de computación especialmente útil para resolver problemas de optimización, es decir, problemas donde dados varios candidatos de solución, uno debe encontrar una buena solución o la mejor solución, o también llamada solución óptima. Resulta de que muchos problemas que ocurren o que tenemos en la vida cotidiana son problemas de optimización, y para este tipo de problemas la computación cuántica es una buena alternativa. ¿Okay? Entre ellos, pues, tenemos el tema de optimización de rutas, el tema de simulación de procesos biológicos, simulación de procesos físicos. ¿Qué mejor forma de simular un proceso físico que utilizando justamente física para construir sistemas computacionales que lo simulen? Esto actualmente con computación booleana es imposible, por más grande que sea el conjunto de servidores que se tenga. También se puede investigar sobre ciberseguridad, sobre inteligencia artificial. Dependiendo del campo de aplicación, el construir algoritmos cuánticos para resolver este problema tendrá una complejidad media. Dependiendo del tipo de problema que se resuelva, el reconocimiento público puede ser alto si se provoca algún avance o algún algoritmo importante para algún proceso biológico. Eso probablemente conduzca a que el especialista en ciencias de la computación obtenga un premio Nobel, inclusive en medicina. De hecho, y esto ya ha pasado. Se requiere un nivel medio en matemáticas. Aquí ya sí se requiere cierto conocimiento de matemáticas, y evidentemente, como vamos a desarrollar soluciones prácticas, se necesita saber codificar en computación cuántica. Finalmente, inteligencia artificial es otro campo donde se puede hacer investigación. Inteligencia artificial es la combinación de matemáticas con programación para desarrollar agentes que son elementos de hardware o software que simulan ciertos aspectos de la inteligencia humana, como la capacidad de aprendizaje y la capacidad de interpretar datos que uno recibe a través de sensores, de representar conocimiento, entre otros aspectos. ¿Qué se puede investigar en inteligencia artificial? Se puede crear o desarrollar nuevos algoritmos que sean eficientes en cuanto al número de datos que necesitan estos algoritmos para ser entrenados. Hoy por hoy tenemos Deep Learning. El problema de Deep Learning es que requiere de una gran cantidad de datos. Bueno, no en todos los problemas se puede aplicar Deep Learning, porque no en todos los problemas se tiene una gran cantidad de datos. Nuevos paradigmas de aprendizaje. Los paradigmas clásicos son supervisado, no supervisado y por refuerzo. Bueno, quizás se pueden proponer nuevos paradigmas. Se puede trabajar también en inteligencia artificial general, aquí le he repetido, donde el propósito en este caso es desarrollar algoritmos que sean capaces de resolver múltiples problemas, tal como el cerebro humano.
En este caso, estos son problemas difíciles de resolver, de mediano reconocimiento público, altos en matemáticas, y como estamos hablando de ciencia básica o fundamental, evidentemente la codificación no es un tema necesario. Y en tema de aplicaciones, pues aquí es donde recomiendo trabajar y aquí es donde la mayoría trabaja. Es como tener Legos. Aquí están las librerías que ustedes habrán visto. Estos logos para quienes trabajan en inteligencia artificial serán conocidos. Y la idea es conectar o poner estas piezas juntas para obtener un algoritmo útil. Un algoritmo, por ejemplo, que reciba como entrada una fotografía y nos diga si esta fotografía de la piel de una persona corresponde a una mancha benigna o maligna. En este caso, estos son problemas donde la dificultad de resolverlos no es alta, es baja. Son problemas donde el reconocimiento público por resolverlos no es muy alto, son bajos en matemática, pero obviamente hay que codificar para implementar la solución. Así que si quieren volverse famosos, haciendo esto no es el camino. Salvo que encuentren algún problema interesante donde desarrollen una solución, pues ahí sí, ¿no? Otro problema interesante es combinar computación cuántica con inteligencia artificial y evidentemente esto abre puertas para grandes desarrollos científicos. Este es el nivel de complejidad en este tipo de investigación. Ok, otros aspectos donde se puede hacer investigación son estos que nos menciona la ACM, donde son aspectos que forman parte de las ciencias de la computación. Les he dado una perspectiva general de dónde se puede investigar. Con esto termino. Si ustedes investigan en problemas básicos de ciencias de la computación, probablemente se apunten para ser candidatos a un premio Alan Turing, que es el equivalente en computación al premio Nobel de la Academia Suiza, o de la Academia Sueca, perdón. ¿Por qué es importante investigar en ciencias de la computación? Porque ciencias de la computación es uno de los catalizadores de la cuarta revolución industrial y justamente dentro de ciencias de la computación, uno de los aspectos importantes que acelera esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial y dentro de poco la computación cuántica. ¿Por qué trabajar en ciencias de la computación? Porque uno de los productos de ciencias de la computación es software. Aquí ustedes pueden ver en miles de billones de dólares el revenue o el retorno que tiene esta industria hasta el año 2025. Ustedes pueden ver que la industria sigue creciendo cada vez más. ¿Y por qué es importante en el país trabajar en este campo? Porque para desarrollar software se necesita solamente dos cosas, conocimiento y computador, un computador. Con estas dos cosas uno desarrolla software. Esta es una forma fácil de producir dinero. Fácil en el sentido de que no necesito una gran infraestructura. ¿Qué sí necesito? Ideas. Entonces, el Ecuador en algún momento debe pensar en pasar su dependencia de vender materia prima a depender de conocimiento. Y siendo un país tan pequeño, con una área efectivamente útil o usable para desarrollar agricultura limitada, pues creo que el mejor escenario o el mejor tipo de industria al que puede apostar es la industria del software. Eso es todo. Espero que con esto tengan una idea un poco más clara de qué se puede hacer en ciencias de la computación. Muchas gracias. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. No sé si alguien... Muchas gracias, estimado doctor, por su presentación. En realidad, llamó mucho la atención el semáforo que tenía. Solo, no sé si se pudiera incluir, siendo nosotros no estudiantes de doctorado, sería bueno el costo. O sea, las temáticas en el semáforo, una parte más del costo. Basado en su experiencia, quizás, por ejemplo, si hablamos de computación cuántica, no tenemos acceso a los dispositivos o son muy caros. En ese sentido sería mi pregunta, si se podría incluir o no los costos o nada más. De hecho, por el tiempo no lo mencioné, pero ustedes pueden justamente añadir otras características para evaluar los problemas. La idea es un poco cuando uno se enfrenta a, cuando uno termina el doctorado y uno, por ejemplo, empieza una carrera como académico, como investigador, ¿en dónde investigar? Justamente esa es la idea, ¿no? O si uno quiere, pues simplemente le gusta en general la investigación, pues de nuevo, ¿por dónde investigar? Y efectivamente el costo es un punto importante, ¿no? En investigación básica y aplicada probablemente el costo no es tan alto. No es tan alto porque lo único que usted requiere es pagar a los investigadores.
Y los investigadores necesitan tener las condiciones para pensar. Ahí hay que pensar, ¿ok? Así que probablemente por ahí el costo no es tan alto, pero el problema es que conseguir resultados no es de la noche a la mañana. Hay muchas personas que han literalmente fallecido investigando el problema P versus NP y realmente no hay todavía una solución para eso. Ahora, evidentemente, si nosotros vamos a investigar en un problema donde queremos construir una solución, por ejemplo, basada en inteligencia artificial, pues evidentemente voy a necesitar ahí datos, voy a necesitar personas que recolecten los datos, la persona que diseñe la solución, más hardware para poder desarrollar la solución. Probablemente ahí, sí, en un tiempo corto yo voy a necesitar más dinero que en el otro caso. O sea, habría que digamos, echar números para saber, no sé, una persona investigando 40 años cuánto se demora con un sueldo de tal versus una persona desarrollando una solución probablemente en 6 meses o un año con todo lo que necesita, cuánto tarda, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Tengo una pregunta, más bien es una inquietud. Sí, cuando yo hago una consulta en Google, se demora 0.13 segundos y encuentra millones de páginas en otros cientos de millones de páginas. Entonces, yo digo, ese tiempo yo no me demoro ni consultando en mil registros localmente. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a la computación cuántica o técnicas de machine learning, etcétera, que usa Google? Gracias. Es una muy buena pregunta. La pregunta es, en definitiva, ¿en qué estado está la computación cuántica? Hoy por hoy ya se tienen computadores cuánticos, pero computadores cuánticos que no son capaces de resolver ningún problema útil. Hoy por hoy creo que el computador cuántico que tiene el número más alto de bits cuánticos reportado más o menos tiene 1000 bits cuánticos. El problema de los bits cuánticos o de los computadores cuánticos es que son computadores donde la cantidad de errores es muchísimo más amplia que en los computadores clásicos. Entonces, para tener un computador cuántico con, por ejemplo, 1000 bits cuánticos usables o equivalentes, se necesitaría un computador de probablemente 1.000.000 de bits cuánticos, ¿ok? Entonces, se estima, por lo menos Google e IBM, que son las dos empresas que lideran esta parte, estiman que al finalizar esta década, es decir, en la transición del 2020 al 2030, tendrán los primeros computadores cuánticos usables que realmente puedan resolver problemas útiles de la sociedad. Con eso, respondiendo a su pregunta, la computación cuántica, por lo menos de lo que sabemos, todavía está en una etapa de prueba y no interviene en los procesos de estos gigantes, por ejemplo, de Google, en el tema de búsquedas de información en Internet, etcétera, ¿no? O sea, no se usa computación cuántica. ¿Qué se usa al respecto? Probablemente sí. Algún algoritmo de machine learning o, bueno, recordemos que Google hace un indexamiento de toda la base de datos que tiene y eso también ayuda con algoritmos de búsqueda para devolver una respuesta en un tiempo corto, ¿no? Lo que quiero también dejar en claro es que, y este es el mensaje, y ojo que se lo está diciendo alguien que trabaja en ciencias de la computación y en inteligencia artificial, no todo es inteligencia artificial. Así que cuando vayan a resolver un problema, no piensen que inteligencia artificial es la panacea, ¿ok? Y si trabajan con inteligencia artificial, no piensen que Deep Learning es lo mejor de todo. De hecho, hay un teorema que dice que no hay algoritmo o técnica mejor que las demás. Todos los algoritmos o todas las técnicas de Machine Learning tienen igual desempeño en promedio. Por eso es importante saber la teoría. Entonces, en esa parte no conozco en definitiva qué está detrás, pero presumo que por ahí va el tema. Lo que sí podría decir con alta probabilidad es que no se usa computación cuántica en la actualidad. Aún diría. Muy buenos días, buenas tardes ya con todos. Primero, me pareció una exposición bastante interesante y que a los que estamos aquí como estudiantes de doctorado nos clarifica bastante más en el área de sistemas inteligentes, que me pareció bastante importante. Bueno, mi pregunta va relacionada con el tema de qué retos tiene como la facultad y especialmente el doctorado de informática, porque de lo que de acuerdo a la presentación, la parte más viable es a los temas de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero ¿qué retos tenemos como doctorados y cuáles son las
cuáles deberían ser como las líneas de investigación o por qué fortalezas de las líneas de investigación tiene la facultad o el doctorado para seguir generando ciencia y promoviendo más doctorados en el futuro. Porque en el actual tenemos como una base pequeña, ¿no? Estamos recién empezando, creo que deberíamos también pensar en el contexto. Esas son mi pregunta. Muchas gracias. Esto es lo que todo mundo hace hoy, sepan o no sepan de computación. Y de hecho esto hasta un mono lo puede hacer. En algún momento si combino, junto piezas y ejecuto el código, o si tengo carga computacional disponible, pues algo va a funcionar y eso voy a devolver, ¿no? El tema es construir estos bloques fundamentales o estos algoritmos básicos, que es investigación básica. O la otra es, puedo trabajar aquí porque esto es necesario para desarrollar soluciones prácticas. Pero el tema es saber teoría para no estar a palo de ciego, como yo suelo decir, construyendo las soluciones, sino que en tiempos cortos desarrollar soluciones que realmente sean viables, sean eficientes en términos de tiempo, en términos de consumir espacio o memoria. Entonces, uno de los retos que tenemos en general en el país es entender que la teoría funciona. Yo siempre suelo decir, las matemáticas sirven. Yo soy profesor de matemáticas y me cuesta trabajo hacerles entender a los estudiantes que las matemáticas no son una tortura. Las matemáticas sirven, las matemáticas sí se usan. Y quien dice que las matemáticas no sirven y no usan, realmente, y si es un profesional, es un ingeniero o peor, es un científico, creo que le deberían retirar el título. No ha entendido la importancia que tiene las matemáticas. Y creo que eso hace falta mucho en el país. Mayor formación en ciencias básicas para que no solamente tengamos herramientas para aplicarlas en ingeniería o en ciencias, sino también el trabajar en ciencias básicas ayuda a tener agilidad mental, desarrollar pensamiento crítico. Es decir, esas otras partes que también son necesarias. Creo que por ahí hay un reto importante en el tema. Claro, el asunto está que cuando uno no tiene habilidad en ese tema y le ponen a estudiar ciencias de la computación básica, puede parecer una tortura, pero hay que hacerlo porque si no se lo hace, siempre estaremos a la cola y siempre estaremos como monitos tratando de armar los rompecabezas, pero a palo de ciego, como suelo decir. Doctor, buenas tardes. Primero quisiera felicitarle por su exposición, es muy clara. La hemos entendido, creo que todos. La pregunta mía es como una pregunta más bien general, si estamos en el camino correcto. Esa es la pregunta. Para aportar a esto, quiero contarle, yo tengo un amigo que tiene un índice H12, es muy bueno. Entonces, siempre tiene unas buenas publicaciones, tiene Q1, Q2, ¿cómo haces? Le digo, ¿no? Entonces él me dice, porque yo no veo en realidad, o sea, ya tú te hablas con él, yo no veo de repente tanto el aporte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él es experto en el área de agronomía, ¿no? Pero aplica estadística a agronomía. Entonces dice, primero que nada, mis revistas, mis artículos no los publico en estadística, porque yo lo que hago es aplicar estadística a la agronomía y a la agropecuaria. Entonces, de ley lo envío a agropecuaria. Entonces, no sé si es un truquito, pero tiene un alto impacto, porque dice, acá tiene un Q1, si tal vez lo envío a estadística, tal vez no llega ni a Q4. Entonces, por ahí va mi pregunta. Y justo en la diapositiva anterior, que usted hablaba, doctor, de aplicación de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunas personas como yo que estamos aplicando inteligencia artificial a ciberseguridad. Entonces, tal vez si lo evalúan personas expertas en inteligencia artificial, machine learning, deep learning, tal vez no vean gran aporte, pero sin embargo, yo he visto que para personas que trabajan en seguridad de la información, dicen, no, es un aporte importante, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta. No sé si me entiende la idea. ¿Cómo sabemos, repito, que estamos en el camino correcto? Gracias, doctor. Muchas gracias. Este diagrama es un diagrama que es ejecutado por personas, ¿no? Y evidentemente, cuando hacen las personas se juntan sentimientos, pasiones, gustos, etc. Entonces, justamente, el escoger qué journal voy a usar para publicar mi artículo, el poder transmitir la idea de manera clara y sencilla,
son aspectos claves. De hecho, por esa razón hay libros y libros en estrategias de cómo publicar. Y de hecho, creo que en este evento también hubo algo, una conferencia que les daba seguramente tips para seleccionar la revista, cómo escribir y de esa manera maximizar los chances de tener un artículo aceptado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aumenta la probabilidad de que algo sea aceptado? Respetar este tema de aquí. Pero eso no es el único tema. También entra lo que usted decía. Poder escoger el venue, si es que voy a participar en una conferencia, o escoger la revista apropiada, donde mi tópico es relevante, hablar obviamente al público apropiado. Creo que eso es un tema fundamental. Y he ahí la guía del director de tesis. Creo que los directores de tesis tienen, entre otras cosas, un rol por esa parte, el de poder sugerir dónde publicar. ¿Ok? El otro tema, cómo volverse famoso investigando en aplicaciones de ciencias de la computación. Bueno, eligiendo un buen problema. Justamente, no sé si ustedes escucharon, DeepMind el año pasado lanzó AlphaFold, que es este algoritmo que, dado una secuencia de aminoácidos, predice la estructura tridimensional de una proteína. ¿Y por qué es importante, dada una proteína, que es una secuencia de aminoácidos, predecir la estructura tridimensional? Porque resulta de que la estructura tridimensional de las proteínas son las que determinan la funcionalidad de las proteínas, y sabiendo la funcionalidad de las proteínas, yo puedo trabajar sobre procesos biológicos, sobre desarrollo de fármacos. Realmente es un aspecto que tiene un gran impacto. Bueno, DeepMind hizo esto. Juntó cosas que ya estaban hechas, pero lo aplicó sobre un problema relevante. Y creo que la forma de obtener alto reconocimiento en un campo aplicado es escoger un problema donde la solución genere un gran impacto. ¿Ok? Claro, normalmente, mientras más interesante es el problema, más difícil será construir la solución. O sea, no hay una ley que establezca esto, pero normalmente hay esa correlación de más impacto voy a tener, más esfuerzo me va a costar, ¿no? Creo que hasta ahora yo no he visto algo que sea fácil y que tenga un gran impacto. Lo que es fácil usualmente es intrascendente. Yo, doctor, una última pregunta, perdón, muchas gracias. Yo estoy investigando algo de redes neuronales. Bueno, yo tengo un emprendimiento que tiene que ver con la industria de la salud. Específicamente investigamos lo que es el pie diabético. Entonces, una de las ideas de investigación es que tengo el uso de, a través de miles de fotografías, utilizando redes neuronales, poder pronosticar el pie diabético para que una persona no le ampute el pie. Sin embargo, la muestra que tengo actualmente, digamos, no es tan significativa. Ahora mi consulta es, no sé si podré continuar o conseguir más muestras, tal vez millones de fotos, que es lo que supuestamente necesita la red neuronal, para que tenga impacto mi investigación. No sé si me hago entender. Sí. Bueno, su pregunta es una pregunta estadística. ¿Qué recomiendo yo a todas las personas que van a hacer investigación que sepan de probabilidad estadística? Cuando usted me dice, mi muestra no es significativa con respecto a qué. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en inteligencia artificial, una muestra será o no significativa con respecto a la complejidad del modelo. Si usted está usando una red neuronal, la complejidad del modelo puede ser aproximada, grosso modo, por el número de pesos a ajustar. Y normalmente, si uno no usara ningún tema de regularización, usted necesita 10 veces más datos con respecto al número de pesos en la red neuronal. Evidentemente, eso casi nadie lo logra. Por eso existen trucos de regularización como dropout, early stopping, el tema de no usar una red con una complejidad grande. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Bueno, estudie un poco de estadística y analice su problema, pero del modo en el que lo he dicho. Y con eso usted puede decir si la cantidad de datos que usted tiene es significativa o no. Si usted usa una regresión logística y usted tiene, por ejemplo, 10 variables de entrada y usted tiene 10,000 datos, su dataset es tremendamente amplio con respecto a la complejidad del problema. Pero si ahora usted usa un modelo de deep learning con 1,000,000 de parámetros a ajustar, evidentemente su dataset no es suficiente. Lo que le quiero decir entonces es que no hay el tema de esto es significativo en términos absolutos. Todo es relativo a la complejidad del modelo. Y ya yéndonos o saliéndonos del campo de machine learning y yéndonos al tema estadístico, su muestra será significativa con respecto al tamaño de la población o con respecto al índice de confianza que usted quiere conseguir y el margen de error que usted quiere obtener en su estimación. Entonces, no hay el tema de esto es significativo o no significativo en términos absolutos. Siempre es con respecto a, de nuevo, matemáticas a través de estadística y probabilidad.
Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias. No quiero abusar del tiempo, creo que ya abusé demasiado. de hecho. Disculpen, gracias. Pido un aplauso para el expositor. Bueno, aprovecho este momento para conferir el presente certificado al doctor Marco Benalcázar por haber participado en su calidad de expositor en el evento del Día del Doctorado. Un aplauso.